Bienvenida conversanadora, bienvenido conversanador a esta nueva sección del Transicionario Aprende a Conversanar. El propósito de esta sección es ofrecer claves que nos permitan conectar con una comunicación más efectiva y afectiva y también con una escucha más profunda para de alguna forma crear un mundo más amable y más saludable. Y cuento con la inestimable colaboración de mi alter ego, Pablólogo. ¿Estás dispuesta a enriquecerte con los conflictos? ¿Te apetece bailar con la venganza para transformarla en venganza? ¿Te gustaría descubrir los personajes que te llevarán a tu libertad? ¿Quieres aprender a conversanar y llegar a ser un ciudadano? Si estás dispuesta a atrevivirte y ver el conflicto como un regalo, bienvenida, bienvenido. Este es tu sitio. Comenzamos. Vaya publi que te he hecho, ¿estarás contento? Como ves, no solo estreno sección, sino que también estreno nuevo set, nuevos focos, nueva cámara, nuevo look y nueva aventura profesional. Así que con esa sensación entre qué ilusión me hace y me cago de miedo. Al final del vídeo te contaré mi nuevo reto profesional que quizás te puede interesar. Y antes de empezar y meternos en el contenido, te quería decir que no te creas absolutamente nada de lo que te diga. Verifícalo a través de tu propia experiencia. En este vídeo te voy a hablar de dos cosas concretamente: el origen del ebulónimo conversanar y cuál es su significado y la importancia de conversanar. Hace más de 20 años que llevo ligado al mundo de la comunicación, desde que me licencié como periodista. Estuve en televisión durante varios años y venía dándole vueltas a una inquietud o una pregunta concreta que era: ¿cómo puede ser que nos comuniquemos tanto y nos entendamos tan poco? Había algo que me hacía mucho ruido interno a la hora de cómo nos comunicábamos los seres humanos. Así que este tipo de inquietudes hizo que dejara la televisión y empezara a viajar por el mundo. Y ahí comencé lo que yo llamo mi viaje a la libertad, a mi verdadera libertad. Y de esa inquietud, junto a muchas otras, surge el origen del transicionario, que va muy ligado al origen de la palabra conversanar. Cuando canalicé la palabra conversanar, me di cuenta que uno de los grandes propósitos del transicionario es aprender a conversanar. ¿Y por qué el origen del transicionario va muy ligado a la palabra conversanar? Porque hace años el transicionario surgió en un contexto de unos encuentros autogestionados que hacíamos en el sureste ibérico, desde Alicante hasta Málaga, que se llamaban los encuentros de la espiral. Y en estos encuentros, una serie de hermagas y hermagos nos juntábamos para crear redes, para compartir música, compartir talleres, compartir comida. Y de ahí surge el transicionario. El transicionario tiene su origen en la espiral. Y en la espiral había una premisa que era indispensable en esos encuentros, y era dejar el lugar igual o mejor que lo encontramos. Entonces yo me pregunté, ¿qué tal si esto lo aplicamos a la comunicación? ¿Qué pasaría si cada vez que nos comunicamos terminamos la conversación con más conciencia, más vitalidad, más energía y más salud? ¿Sería esto posible de alguna manera? La espiral se convirtió en el caldo de cultivo del transicionario. A partir de estos encuentros empezaron a emerger un montón de ebulónimos, sobre todo con conversaciones informales, que estaban muy conectadas a la risa y al humor. De alguna forma, sin saberlo, estábamos conversanando. ¿Qué tiempos aquellos los de la espiral? Eso sí que era un movicierto de reexistencia. Vayamos a la segunda parte del vídeo, la importancia de conversanar y su significado. A mi modo de ver, estamos en una cultura donde se apremian mucho las conversaciones informales. Nos cuesta mucho profundizar en determinados temas. Somos capaces de hablar de lo que me compré ayer o de los éxitos que he tenido en base a una necesidad de que el resto del mundo me reconozca, o hablar de la moda, o hablar del fútbol, o hablar del tiempo, o hablar de los medios de comunicación. O más bien de lo que dicen los medios de comunicación. A través de los medios de comunicación existe una tendencia generalizada de coger las opiniones de los demás y hacerlas nuestras. Bien, cuando vemos la televisión, leemos la prensa, escuchamos la radio, no somos capaces de discernir, de coger lo que me vale de la opinión de los demás e integrarlo y hablar desde mi propia experiencia. En los medios de comunicación lo que hacen constantemente es invitarnos a tener una crítica destructiva del mundo y no nos enseñan a tener una capacidad
de crítica constructiva. ¿Qué pasaría si hubiera un programa destinado única y solamente a conversanar? Te refieres a los miedos de comunicación, ¿verdad? Habla con propiedad. Gracias por la corrección, Pablólogo. Este tipo de conversaciones triviales también se da sin duda en los grupos más espirituales o aquellos que pretenden profundizar más en las conversaciones. No digo que las conversaciones triviales sean malas, no haya que tenerlas, sino que el mundo está lleno de conversaciones triviales y superficiales y tenemos una dificultad a profundizar, a tener conversaciones. Yo he nacido y he crecido en la cultura de tener pocas conversaciones profundas. Y de ahí mi miedo a ser auténtico en la comunicación. Bien porque como varón no podía mostrar mi vulnerabilidad. Los hombres no lloran. Los hombres somos fuertes. Bien porque había temas tabús como la muerte, el sexo o el dinero. Bien por la vergüenza a mostrarme yo mismo y a mostrar mi opinión. O bien por el miedo a generar conflictos. Todo este tipo de pequeños detalles han hecho que crezca con una manera de expresarme que no es ni auténtica, ni honesta, ni verdadera. Pero volviendo a estos miedos, siento que hay una capa más profunda. Hay dos grandes miedos con los que yo me identifico a la hora de comunicarme. Uno tiene que ver con el miedo a sentirme rechazado. Miedo a la crítica, miedo al qué dirán, miedo a lo que piensen los demás. Mi necesidad de sentirme reconocido por el mundo hace de alguna forma que me exprese de una manera que otra vez no es auténtica ni verdadera. Lo que pretendo de alguna forma es que el mundo me ame y desde ahí mendigo amor. Y otro de los grandes miedos es el miedo al dolor y el miedo a sufrir. Entiendo que tenemos un concepto erróneo del dolor y del sufrir. El dolor realmente la única función que tiene es que nos avisa y nos dice, cuidado, por ahí no vayas, algo tienes que cambiar. Sin embargo, maldecimos el dolor. Y con el sufrir pasa 3/4 de lo mismo. Entendemos que el sufrimiento es algo que nos daña, pero es una oportunidad. Depende de cómo lo vivamos, podemos irnos a la víctima y sufrir realmente todo eso que nos pasa, o irnos a la autorresponsabilidad y coger nuestras riendas y ver qué tenemos que transformar de esa situación para recibir el regalo que hay detrás de ese sufrimiento. El victimismo es sufrimiento y la autorresponsabilidad sufricierto. Cambias el punto de vista y de repente aciertas. No sé vosotras, pero yo tengo un sueño muy alto y es que el mundo esté lleno de conversanadoras y conversanadores. Un mundo donde podamos comunicarnos con el propósito de entendernos. Un mundo donde podamos conversanar para sanarnos más a nosotras mismas y desde ahí poder sanar el planeta. ¿Y saben qué? Esa posibilidad existe. ¿Qué pasaría si en el mundo cambiáramos la cultura de la crítica destructiva por la cultura de conversanar? ¿Qué pasaría si en el colegio nos enseñaran a conversanar? ¿Os imagináis ese mundo? Sin duda sería un mundo lleno de personas mucho más honestas y transparentes, con mucha mayor capacidad de escuchar de manera profunda. Personas donde no tendrían miedo a abordar el conflicto. Sin duda, un lugar donde nos conoceríamos mucho más a nosotras mismas. Y ahora para cerrar voy a dejar un minutito de gloria a Pablólogo para que nos cuente la definición de conversanar. ¿Qué significa conversanar? Tener conversaciones sanas o conversaciones que nos sanan, que nos hacen evolucionar, que nos permiten enriquecernos como personas. Por cierto, una nota aclaratoria. Tener conversaciones no es tener conversaciones entre naciones. Eso sería conversananaciones. Tenía que soltar esta gilipollez. Conversananaciémonos. El mundo lo necesita. Suscríbete, dale a like y comparte este vídeo si sientes que te ha sido útil. Y esto último que te quería decir, que era importante para mí, es que el próximo lunes 22 de marzo a las 19 horas voy a dar un webinar gratuito donde daré 3 claves para enriquecerte con el conflicto. Si ves este vídeo después de esta fecha, échale un vistazo a la descripción donde te dejaré la web y podrás ver cómo aprender a conversanar. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Balada de Conversananaciones.
Conversanacievosnos.